Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 6:35 en la mañana, gracias a nuestra generosa audiencia por conectarse con nosotros a través de nuestras diferentes posibilidades que tenemos para enlazarnos, para que ustedes se puedan enlazar con nosotros y nosotros con ustedes. Una gran visualización esta hora en nuestras plataformas digitales, tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube. Gracias por los comentarios. Gracias por los saludos, también por las críticas, que como siempre las asumimos en este espacio como corresponde. Gracias por aquello, ¿no? En este jueves 25 de agosto del año 2022 hay bastante material para comentar el día de hoy. Quiero contarles que hace 5 minutos nos acaba de cancelar una entrevista que tenía comprometida con este espacio la consejera del Consejo Nacional Electoral, Elena Nájera. Nos ponen ahí un montón de argumentos, pero... está claro que ella se echó para atrás. La consejera Elena Nájera se echó para atrás. Me imagino que no quiere responder preguntas de la prensa. Tenía comprometida la entrevista. Ayer fue a la comisión, a una de las comisiones de la Asamblea, creo que fue a la comisión de fiscalización, donde estuvo ayer la señora consejera. Sé que en su declaración incluso estaba abierta a someterse al polígrafo para probar su aseveración. Me imagino yo que alguien le hizo notar alguna cuestión y se echó para atrás. Así que la señora Nájera no va a estar con nosotros en este espacio y es una pena, porque ese tipo de aseveraciones que ella hace o que ella hizo, obviamente deben ser sustentadas, y para eso es importante acudir a una entrevista para responder las preguntas de los medios frente a una acusación grave que ha hecho ella respecto de un personaje que está en el ojo del huracán, que es el consejero presidencial Aparicio Caicedo. Vamos en su lugar a conversar con la académica y docente Dayana León, que conoce de los temas electorales, para un poquito analizar la situación que al momento rodea la organización del proceso electoral y la serie de cuestionamientos que se han dado. O sea, le agradezco públicamente a Dayana por a última hora responder justamente el llamado de este espacio, así que vamos a conversar con ella. Pero de verdad, consejera Nájera, eso no se hace. O sea, con antelación, con 2 días de antelación habíamos pactado la entrevista y usted nos cancela poco después de las 6 de la mañana. Nos cancela de última hora. Eso no se hace. Una pena. Pero bueno, vamos a lo de fondo. Lo de fondo es, ¿y por qué debía estar aquí en este espacio como había comprometido su presencia la señora Elena Nájera? Lo de fondo es analizar y sustentar la grave acusación que ella señaló. Mencionó a Aparicio Caicedo, que se ha convertido en el personaje omnipresente en varios temas sobre los cuales el gobierno finalmente ha salido al paso para jugársela a favor de uno de los hombres más cercanos al presidente de la República, y ya vamos a mostrarles el comunicado. Pero Aparicio Caicedo ha sido mencionado por la consejera Elena Nájera con un señalamiento directo en el sentido de que supuestamente él fue el que impuso al CNE el instructivo para la calificación de los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Supuestamente es el que impuso el instructivo. Palabras de ella en el marco de una sesión del Consejo Nacional Electoral que se viralizó, ese extracto se viralizó y lo revisamos el día de ayer. El gobierno el día de ayer emite un comunicado, me parece, Belkis, corrígeme si estoy equivocado, pero me parece que es el primer comunicado que emite el gobierno de manera oficial para jugársela por Aparicio Caicedo. No hay otro comunicado, yo no recuerdo, no recuerdo otro comunicado emitido por el Ejecutivo. No recuerdo yo otro comunicado en ese sentido. Este es el primero. El presidente de la República tampoco ha hecho una sola declaración respecto de su consejero, que es uno de los más cercanos. Bueno, ayer finalmente el gobierno emite un comunicado. Mostremos el comunicado a la audiencia que nos sigue a través de los medios digitales, de nuestra transmisión digital en Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube. En pantalla el comunicado emitido por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, que dice lo siguiente: el gobierno nacional manifiesta su rechazo ante las malintencionadas, lo ponen con negrilla, resaltando, ¿no? Malintencionadas e infundadas acusaciones que han sido difundidas en las últimas semanas
contra el consejero de gobierno Aparicio Caicedo Castillo. Es lamentable que figuras políticas pretendan jugar con la honorabilidad de una persona bajo la intención de favorecer sus intereses personales, efectuando afirmaciones sin argumento o prueba alguna. Igualmente con negrillas, sin argumentos o prueba alguna. Estas actitudes cobardes solo buscan empañar el trabajo que el Ejecutivo emprende de manera honesta a favor de los ecuatorianos. Cualquier acusación se debe hacer de manera formal ante los órganos competentes, con pruebas y siguiendo los procesos respectivos. El gobierno nacional no se prestará para juegos políticos porque su prioridad es trabajar por los ecuatorianos, atendiendo sus preocupaciones y velando por su bienestar. Comunicado de respaldo del gobierno, gracias Roberto Carlos, al consejero Aparicio Caicedo. Aquí hay algunas reflexiones. A ver, en las últimas horas o en los últimos 2 días se han dado 2 señalamientos directos en contra del consejero de gobierno. El uno de la señora Elena Nájera, respecto de la supuesta imposición del instructivo para la calificación de los postulantes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, supuestamente por el señor Caicedo Castillo, al CNE. Palabras de la consejera que declinó venir a este espacio esta mañana. Y por otra parte, el asambleísta Luis Almeida, del Partido Social Cristiano, que hizo un señalamiento directo en una entrevista ayer con la fraterna Radio Pichincha Universal. En esa entrevista ha señalado que supuestamente Aparicio Caicedo se habría beneficiado económicamente de la venta de las gasolineras que pertenecían a Petroecuador y que ese negocio, entre comillas, lo celebró en una discoteca de Quito. Me quedo con esto segundo. Esto segundo tiene que ser probado. Y en eso sí le doy la razón al comunicado. Esto segundo. Sobre todo esto segundo. Esto segundo tiene que ser probado. Porque claro, si el asambleísta Almeida, en su rol fiscalizador que le corresponde como legislador, presenta una denuncia en donde señala que un funcionario de alto nivel, muy cercano al presidente, Aparicio Caicedo es de los más cercanos al presidente de la República, supuestamente se habría beneficiado de la venta de las gasolineras que le pertenecían a Petroecuador y que ya no hay. Eso tiene que ser probado. Si el abogado Luis Almeida Morán tiene las pruebas, pues yo creo que debería acudir a la Fiscalía General del Estado y presentar el pedido de una investigación correspondiente contra el mencionado consejero presidencial. No digo que lo llamen a la asamblea. Ayer, por ejemplo, me parece que la asambleísta Mónica Palacios, de la bancada de Revolución Ciudadana, había anunciado que va a llamar a comparecer al señor Caicedo. El señor Caicedo ya dijo la semana anterior que no va a ir porque no es susceptible de fiscalización y control político por parte de la asamblea, que son, digamos, algunos de esos vacíos que tiene la norma jurídica respecto del alcance fiscalizador que tienen los legisladores respecto de ciertos personajes de la función ejecutiva. Porque está claro, y eso dice la norma constitucional, cuáles son los sujetos de fiscalización y control político de los legisladores. Yo me acuerdo que en algún momento, incluso esto se discutió hace algunos años, cuando el secretario de Comunicación de la época se negó a acudir a la Asamblea y presentaron una consulta a la Corte Constitucional, y esa Corte Constitucional señaló, me refiero a la Corte Constitucional que algunos le llamaban peyorativamente la Corte Cervecera, emitió un comunicado o una sentencia a través del cual establecía que los secretarios con rango de ministros no son susceptibles de fiscalización y control político por parte de la Asamblea. Digamos, las cosas aquí son muy funcionales dependiendo de los personajes y dependiendo del poder político de turno. Entonces está claro que ahora, como la norma no dice que los consejeros de gobierno son susceptibles de fiscalización, el señor Caicedo dice, no, a mí no me corresponde ir a la Asamblea. Entonces, yo sí creo que es una perdedera de tiempo tratar de llamarlo al consejero de gobierno a la Asamblea cuando él hace 2 semanas anunció que no iba a acudir. Pero sí, por ejemplo, si tienen las pruebas, vayan a la Fiscalía y pidan una investigación a la señora Fiscal General del Estado. Si es que hay una prueba efectivamente, o tienen ahí algún detalle
que permita colegir que efectivamente el mencionado consejero presidencial se benefició económicamente de la venta de las gasolineras. Eso no se puede quedar en el aire, perdónenme. En esa parte yo estoy de acuerdo con el comunicado, pero en esa parte, ¿ya? En esa parte, dicen infundadas acusaciones. Ok, yo en esa parte estoy totalmente de acuerdo porque las acusaciones tienen que probarlas. Y esto lo he sostenido en innumerables ocasiones. El que acusa tiene que probar la acusación. Así funciona un Estado de Derecho. Pero es que el acusado tiene que demostrar que es inocente. En un Estado de Derecho, el que acusa tiene que demostrar la acusación. Pues el abogado Almeida, el asambleísta Luis Almeida, tiene que demostrar la acusación en contra del señor Aparicio Caicedo. Totalmente de acuerdo con esa parte. Pero ya, saquemos esa parte. Un comunicado donde no hay autocrítica respecto de los otros episodios donde ha estado vinculado el señor Caicedo. Ejemplo, no dice nada el comunicado sobre la conversación del consejero de gobierno Aparicio Caicedo con el ingeniero Raúl González Carrión cuando todavía no era designado superintendente de bancos. Era inminente que él iba a ser designado, porque finalmente se negó a renunciar. Se negó a declinar su participación en la terna que el propio Ejecutivo envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Se filtra esa conversación. Entiendo que fue grabada por el propio ingeniero González. Se filtra. Y ahí se escucha a un Aparicio Caicedo prepotente, arrogante, diciéndole el presidente no te quiere en su terna, diciéndole tú ofreciste y no cumpliste. Ojo que estoy utilizando las mismas palabras que se escucharon en ese audio, por si acaso, porque el término es cumpliste. Ofreciste. ¿Sí o no? Para quienes escucharon el audio. Ya. Y hablan, por ejemplo, de que el Consejo de Participación Ciudadana se iba a quedar sin quórum y que ese era el plan, hablando de una injerencia directa en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y al final le dice, vas a ver lo que va a pasar. Vas a ver lo que va a pasar. ¿Y qué pasó después? Ya saben la historia, el resto de la historia. Captan el punto. De esto no dice nada el gobierno. O sea, no basta con un comunicado donde digan que sí que el gobierno respeta la independencia de las funciones del Estado. Eso no es verdad. Vamos. Siempre digo, pongámonos serios. No hay respeto a las funciones del Estado. No existe respeto a la independencia de las funciones del Estado. No existe. No existió antes, no existe hoy. Y como las cosas difícilmente van a cambiar en este país, es muy probable que esto se reproduzca en el futuro. Porque quienes ostentan el poder necesitan más poder. Hay quienes son insaciables en su ansia de poder, en su afán de poder. Entonces, como ya he dicho en varias ocasiones, lo dije ayer, termina siendo cómico que quienes antes cuestionaban, hoy hacen exactamente lo mismo que criticaban. Entonces, no hay independencia. Pues de eso no dice nada. El comunicado no dice nada. El comunicado básicamente habla de cobardes. Hablan de jugar con honorabilidad. Bueno, yo sí quisiera que el gobierno diga algo sobre su relación con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Perdónenme. Deberían decir algo sobre eso. Deberían decir algo sobre su papel frente al Consejo Nacional Electoral y la organización de las elecciones que se avecinan. O sea, aquí hay que ponerse serios y no solamente sacar un comunicado donde rechazan las malintencionadas e infundadas acusaciones. Bueno, como digo, yo separo las cosas. En un caso, el asambleísta que hace un cuestionamiento está en la obligación de probar esa aseveración y presentar una denuncia. Hágalo para que no se quede esa declaración en el aire. Hágalo, pero ¿y el resto? ¿Y el resto? Pregunto, no se queden solamente con lo uno. Háblenos también de lo otro, de cuál es la relación y cuál es el papel del mencionado consejero de gobierno. Pero bueno, en este país se está jugando, como siempre, a la memoria corta que tenemos los ecuatorianos. ¿Ah? Juegan siempre con aquello. Acá me dice una de nuestras oyentes, es una pérdida de tiempo en la fiscalía. También, pero bueno, hay que hacer algo, ¿no? Por lo menos vayan y presenten la prueba y pidan una investigación.
Es verdad que la Fiscalía, lamentablemente la Fiscalía investiga solamente lo que le interesa. Yo he dicho en varias ocasiones aquello, y ustedes saben mi postura respecto de la actuación o de las actuaciones de la Fiscalía, porque en unos casos son muy diligentes y en otros casos simplemente se hacen los locos y regresan a ver al otro lado y no dicen nada y no hacen nada. ¿Ya? ¿Qué me dice acá Cecitar? Cecitar, un abrazo. Ese comunicado dice, parece que lo escribió el mismo Aparicio. Yo también coincido con eso. Pero es un comunicado muy al estilo de quienes ostentan el poder y no reconocen los errores. Muy al estilo. Muy al estilo. Cero autocrítica. Cero autocrítica. Y no se habla de esto que evidentemente está en el tapete de la discusión. Así que ese comunicado lo que deja ahí es abiertas una serie de inquietudes e interrogantes. Pero al mismo tiempo, como digo, nuestros políticos deberían ponerse serios. En este caso deberían ponerse serios, como también en el caso del juicio político al Consejo de la Judicatura, que vean, por este tipo de cosas, es que mucha gente está hastiada. Y hay gente que dice que se vayan todos. Hay gente que está hasta la coronilla. Por un lado tenemos al Consejo de la Judicatura, que durante la semana he conversado y he compartido con ustedes mi posición y les he mostrado el tema de la difusión de los audios, de los cuales en la Asamblea no quieren ni analizarlos, no quieren ni mencionarlos. Ya. Con el argumento ridículo de que eso no es materia del juicio político. Perdónenme, yo he cubierto 27 años temas políticos y legislativos. A mí no me vengan con ese cuento. ¿Ya? En la acusación formal es verdad que los audios no están, porque la acusación formal tiene que ver con otro tema y esa acusación formal se presentó muchos meses antes de que se difundan los audios. Pero ya en el curso del proceso es obvio que hay que debatir el tema de los audios. Es obvio. Aunque en la acusación formal no se incluya. Es obvio que ese tema va a estar omnipresente, pero se hacen los locos. Se hacen los locos. Por un lado. Pero por otro lado tenemos el papel del presidente de la Corte Nacional de Justicia, que yo sí creo que el doctor Iván Saquicela Rodas tiene que darle una respuesta al país. El doctor Iván Saquicela ha iniciado, pregunto públicamente, ha iniciado una cruzada o un lobby en la Asamblea Nacional para tratar de que haya los 92 votos y destituir al Consejo de la Judicatura, con el cual está claro que hay unas diferencias. O sea, miren ustedes, estamos, y vamos a lo de fondo, yo les planteo esto, querida audiencia, vamos a lo de fondo. Estamos en un punto tan paupérrimo, deplorable, del manejo de la administración de justicia, que resulta que los integrantes del Consejo de la Judicatura, el máximo organismo administrativo de la función judicial, están peleados, no se llevan con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el más alto tribunal de justicia ordinaria de la República. Y se están peleando, están bronqueados. ¿Ah? ¿Qué les parece? O sea, la institucionalidad por los suelos, porque resulta que la Judicatura está peleada con el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y los unos y los otros se quieren poner el pie, pues. Yo había citado en su momento, a mí realmente me pareció increíble que quien ostenta el rol de presidente de la Corte Nacional de Justicia, antes Corte Suprema, haya sido suspendido por el Consejo de la Judicatura. Eso no tiene precedentes, eso. Yo no me acuerdo nunca que un presidente de la Corte Nacional de Justicia o Corte Suprema, como se llamaba en el pasado, haya sido suspendido por la Judicatura. Pero por otra parte, este juego de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia supuestamente está haciendo todo lo posible para que en la Asamblea consigan los votos y destituyan a los integrantes del Consejo de la Judicatura. Bienvenidos a los Juegos del Hambre. Bienvenidos, porque están que se pelean y esa bronca es evidente. Es tan evidente que hay denuncias de legisladores que yo sí creo que los legisladores están obligados a sustentarlas y a decir la plena. A ver, primero pongamos el tuit del asambleísta Dalton Bacigalupo. El asambleísta Dalton Bacigalupo Buenaventura, legislador de Izquierda Democrática, escribió en su cuenta Twitter, puso una captura de pantalla
de una llamada perdida del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela Rodas, efectuada hace una semana, el 17 de agosto del 2022, ahí está la fecha, y dice Dalton Bacigalupo en su cuenta Twitter, llamada de Iván Saquicela no recibida. Gracias, Roberto Carlos. Dalton Bacigalupo ha dado referencias de que supuestamente el presidente de la Corte Nacional de Justicia está en el rol de llamar a los legisladores en el marco del juicio político al Consejo de la Judicatura. ¿Qué dijo a su vez el asambleísta Marlon Cadena ayer? Quien es el coordinador de la bancada de Izquierda Democrática. Escuchemos al asambleísta Cadena, Roberto Carlos. Comento que nosotros pusimos un equipo de técnico para que siga alrededor de las más de 100 comparecencias que han habido en este proceso de fiscalización, de manera que teníamos nosotros también las inquietudes, más le he pedido al equipo de comunicación y técnico que adjunte todas aquellas informaciones que se tejen alrededor de este juicio, por lo tanto, de este juicio político, por lo tanto era necesario que haya una versión oficial, y eso es lo que hemos hecho. También se reunieron con el Consejo de la Judicatura para disipar estas inquietudes, ¿o no? No lo hemos hecho en vista de que ha habido ya las comparecencias necesarias, ha habido incluso aquí en la Asamblea hemos tenido la oportunidad de asistir y ver cómo se está dando el juicio político, las comparecencias, entonces no hemos conversado con ellos. ¿Él le llamó o usted fue? En realidad recibí un mensaje y le devolví la llamada. Bueno, ahí le pregunta a mi colega y amigo Vicente Ordóñez de Diario El Universo, le hace las preguntas. Dice, él me escribió, no le contesté y le devolví la llamada. Bueno, asambleísta Cadena, ¿de qué hablaron? Usted le devolvió la llamada, ¿de qué hablaron? No deje las cosas en el aire. No deje las cosas en el aire, asambleísta Cadena. ¿De qué hablaron? ¿Para qué lo llamó el presidente de la Corte Nacional de Justicia? Lo llamó como insinuó el asambleísta Dalton Bacigalupo, que el doctor Iván Saquicela ha iniciado una cruzada para tratar de que existan los 92 votos en la Asamblea y destituyan a los actuales vocales del Consejo de la Judicatura. O sea, yo creo que eso hay que ponerse serios en eso, ¿no? Me parece que el asambleísta Cadena luego emitió otro tuit en donde hizo alguna aclaración sobre esa declaración que quedó en el aire. Déjeme ver si tengo por aquí a la mano. No tengo el tuit a la mano. Pero dice, me mandó un mensaje y luego le devolví la llamada. ¿De qué hablaron? ¿Hablaron del juicio político? Asambleísta Cadena, pregunta pública. Porque el país necesita saber. El presidente de la Corte Nacional de Justicia habló con usted, asambleísta Marlon Cadena, y le pidió apoyo para el juicio político que desemboque en la censura y destitución de los miembros de la Judicatura. Asambleísta Dalton Bacigalupo, ¿usted está seguro que el doctor Iván Saquicela ha hecho esas llamadas en una especie de lobby para conseguir votos a favor de la censura y destitución de los integrantes del Consejo de la Judicatura? O sea, esas declaraciones no se pueden quedar en el aire. Por eso digo, estos son los juegos del hambre. Los juegos del hambre. Y por eso hay gente que dice, por favor, que se vayan todos. Pero que se vayan. ¿A ustedes les parece justo que en la administración de justicia estén metidos en estas? Que los señores de la Judicatura estén en unas broncas allí internas y grabándose los audios y haciendo lobby para salvarse del juicio político, en lugar de estar pendientes de que en los juzgados no hay impresoras, no hay toners, de que hay problemas en las plataformas telemáticas. ¿Ah? ¿Les parece justo? ¿Les parece justo que el presidente de la Corte Nacional de Justicia esté pendiente de que censuren y destituyan a los integrantes del Consejo de la Judicatura en lugar de administrar justicia? Perdónenme. O sea, el país necesita una respuesta. El país necesita una respuesta. Si el asambleísta Cadena dice que ha hablado con el doctor Saquicela, bueno, diga de qué habló.
Si es que Saquicela no le pidió nada, dígalo. Dígalo. El presidente de la Corte me llamó, yo conversé con él y hablamos de las reformas al Código Penal. Pero no me ha pedido nada. No me pidió los votos de la ID para la censura y destitución de los miembros de la Judicatura. Pero díganlo. No dejen las cosas en el aire. Porque ¿saben qué? Con ese tipo de declaraciones generan suspicacias. Y como siempre digo, este tipo de cosas terminan contribuyendo a destrozar la ya endeble institucionalidad jurídica que tiene la República. Es increíble, increíble. Están en otras, de verdad, están en otras. A mí, como les digo, me parece increíble que en la propia función judicial se estén sacando los ojos. De verdad que termina siendo hasta cómico. Termina siendo cómico. Esto forma parte justamente de este escenario tan complejo vinculado al trámite del juicio político, cuyo desenlace lo vamos a conocer la próxima semana. ¿Ah? Aquí también, vea, este mensaje es absolutamente real. Mensaje que recibo de una de nuestras oyentes. Gracias, Ale. Tener un nombre en lista de llamadas puede ser manipulado, ¿de acuerdo? Grabo un número con X, con ese nombre y me llamo. ¿Ah? Ahí dice que me llamo Joe Biden. Así es verdad, es verdad. Ya. Eso, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en eso sobre el tuit del doctor Bacigalupo. Salgo del tuit del doctor Bacigalupo, yo coincido, estas cosas pueden ser manipuladas. Así es. Ya, así es. Pero voy a lo otro, lo que dijo el asambleísta Cadena. Él dice que le envió un mensaje y que le dolió la llamada. ¿De qué hablaron? Él dice, sí hablé con Saquicela. Hablé con el doctor Saquicela. Ok, ¿de qué hablaron? ¿Sí o no? Esas cosas deben marcar un poquito la seriedad, ¿no? De nuestros políticos en un proceso tan complejo como el que estamos enfrentando ahora mismo en el Ecuador. Claro, y me dicen acá, el doctor Bacigalupo no muestra ahí la captura de pantalla donde está el nombre, pero no muestra el número. Bueno, a ver, voy a cerrar el comentario del día de hoy. Yo ayer les decía y les hablaba mi sentir, el mío. A mí me parece que ayer el gobierno hizo una tremenda parafernalia, pero tremenda parafernalia que no lo hace con todos los vetos. No lo hace con todos los vetos. Pero tremenda parafernalia en esta batalla por la libertad de expresión que dice defender el gobierno. El gobierno ha enviado su veto parcial, una parte veto de artículos por inconstitucionalidad que tienen que ser analizados por la Corte Constitucional al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, otra parte veto parcial por inconveniencia que debe ser analizado directamente por la Asamblea Nacional. Yo he expresado mi posición sobre el proyecto de reformas, hay artículos, lo he dicho desde que fue aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Quienes me siguen saben perfectamente cuál es mi posición sobre la Ley de Comunicación. Yo creo que debe haber una ley. Yo no creo que el país esté preparado para la autorregulación. Y lo he dicho siempre. También he dicho que la ley del 2013 se desnaturalizó totalmente con el absurdo régimen de sanciones, donde se atrevían a sancionar hasta la opinión. Ah, que no les gusta lo que dice el Vera, le tiro una sanción. Llegamos a ese extremo. ¿Y la construcción de una ley de comunicación debía ser materia de un amplísimo debate nacional? Aquí solamente unos grupillos, unos grupúsculos hacen y luego resulta que terminan aprobando cualquier cosa. Más allá de eso, tenemos el veto, veamos cómo se pronuncia la Asamblea. Pero solamente quiero decir algo. El presidente Lasso dice, y lo escuchamos en una de las notas precedentes de nuestro equipo de periodistas, dice que ningún otro político, o no hay político como él, que haya tomado con absoluta seriedad esta defensa a ultranza de la libertad de expresión y del respeto a la prensa. Señor presidente, gracias por aquello, pero le sugiero que disponga que desarticulen los troll center que tienen en Carondelet. Disponga, ordene a quien corresponda que dejen de destinar recursos para las campañas de desprestigio digital contra quienes opinan distinto a la postura de su gobierno. Porque está claro que el troll center no se paga solito, pues. Está claro que alguien lo financia y seguramente lo hacen con recursos públicos.
Respetan la libertad de expresión. Eliminen el troll center. Elimínenlo. Y dejen de jugar a generar tendencias ridículas a través de este autoengaño que es el troll center. Estos ejércitos de trolls, de bots, que no sé qué, para crear supuestas tendencias y para atacar a los contradictores o a quienes opinan diferente. Yo le tomo la palabra, presidente Lasso. Usted dice que ningún otro político defiende la libertad de expresión como usted. Disponga, señor presidente, la desarticulación de los troll center que tienen en el gobierno. Hágalo. Y que esos recursos sirvan para otras cosas, que son muchísimo más importantes que estar fijándose en lo que tuitean los periodistas o los actores políticos o los ciudadanos y ciudadanas que opinan diferente. Hagan lo contrario de lo que están haciendo hoy. Hagan aquello que siempre cuestionaron. Ni antes ni ahora. Métanse eso en la cabeza. Ni antes ni ahora. 7:06 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.